Hola amigos del arte y la historia, ¿están listos para sumergirse en un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio? Hoy exploraremos una de las fotografías más emblemáticas de todos los tiempos. Meudon, de André Kersters. Pero antes de adentrarnos en esta obra maestra, vamos a conocer un poco más sobre el genio detrás de la lente y el contexto histórico que dio vida a esta imagen. En el vasto universo de la fotografía, pocos nombres resuenan con tanta reverencia y admiración como la de André Kersters. Nació el 2 de julio de 1894 en Budapest, Hungría. Fue mucho más que un simple fotógrafo. Fue un visionario cuya obra trascendió las fronteras del tiempo y el espacio, dejando un legado imborrable en el mundo del arte visual. Desde temprana edad, Kersters demostró su fascinación innata por el mundo que lo rodeaba. Su cámara se convirtió en su compañera constante, capturando instantes fugaces de la vida cotidiana que otros pasaban por alto. Con una habilidad magistral para encontrar belleza en lo mundano, Kersters transformó lo ordinario en extraordinario a través de su lente. Fue en la vibrante escena artística de París donde Kersters floreció como fotógrafo. En 1925 se trasladó a la Ciudad de la Luz, donde se sumergió en el bullicio cultural y social de la época. París se convirtió en su musa. Las calles de la ciudad se convirtieron en el lienzo en blanco sobre el cual pintaba sus imágenes inolvidables. Una de las obras más emblemáticas de Kersters es Meudon, capturada en 1928. Esta fotografía, tomada en los suburbios de París, es un testimonio de su genio creativo y su capacidad para transmitir emociones a través de una imagen estática. Con Meudon, Kersters elevó la fotografía callejera a nuevas alturas, demostrando que la verdadera belleza reside en los detalles más simples de la vida. A lo largo de su prolífica carrera, Kersters experimentó con una variedad de técnicas y estilos, siempre buscando nuevas formas de expresar su visión única del mundo. Desde sus primeras obras en Hungría hasta sus últimos años en Nueva York, Kersters dejó una marca indeleble en el paisaje fotográfico, inspirando a generaciones de artistas con su pasión y su dedicación incansable. Más allá de su talento como fotógrafo, Kersters fue un filósofo de la luz y la sombra, un poeta de la imagen fija. Sus fotografías son más que simples instantáneas. Son ventanas a otra realidad, invitación a contemplar el mundo desde una perspectiva nueva y sorprendente. A lo largo de su vida, André Kersters desafió las convenciones y rompió barreras, demostrando que la verdadera grandeza no reside en la fama o en el reconocimiento, sino en la pasión y en el compromiso con una visión. Su legado perdurará en cada fotografía que tomó, en cada corazón que tocó con su arte. Hoy, al recordar la vida y obra de André Kersters, no podemos evitar sentirnos inspirados por su espíritu indomable y su capacidad para encontrar belleza en los rincones más oscuros del mundo. Que su legado nos sirva de guía en nuestro propio viaje creativo, recordándonos que, en palabras del propio Kersters, el secreto de una buena fotografía es la simplicidad y la sinceridad. Imagina esto: París, 1928. Las calles bullen de actividad. La ciudad está viva con la energía de la vanguardia artística y cultural. En medio de este torbellino de creatividad, un hombre se detiene, levanta su cámara y captura un momento fugaz en el tiempo. Esa imagen, conocida como Meudon, se convertirá en una de las fotografías más icónicas de la historia. André Kersters, el genio detrás de la lente,
no solo capturó la escena, encapsuló un momento en la historia de la fotografía. Meudon no es solo una imagen, es un portal que nos transporta a la París de los años 20, revelando sus secretos y sus historias en cada detalle. La importancia histórica de Meudon radica en su capacidad para trascender el mero registro visual y convertirse en un testamento de la época en que fue tomada. En una era en la que la fotografía callejera estaba en su infancia, Kerster desafió las convenciones establecidas y creó una obra maestra que sigue resonando en el público hasta el día de hoy. Pero, ¿qué hace que Meudon sea tan especial? En primer lugar, su composición magistral. Kerster dominaba el arte de la composición, y esta imagen es un ejemplo perfecto de su habilidad para jugar con líneas, formas y contrastes, para crear una narrativa visual cautivadora. Desde el camino serpenteante que conduce la mirada hacia el horizonte hasta las figuras humanas dispersas que agregan profundidad y contexto, cada elemento de la imagen está cuidadosamente diseñado para transmitir una historia. Además, la técnica utilizada por Kerster para capturar la imagen es digna de mención. Con su enfoque innovador y su ojo agudo para el detalle, Kerster empleó una técnica conocida como fotografía en picado, capturando la escena desde un ángulo elevado para dar una perspectiva única. Este enfoque inusual añade una capa adicional de interés visual a la imagen, invitando al espectador a contemplar desde nuevas perspectivas. Pero más allá de su valor estético, Meudon también es importante por el impacto que ha tenido en la historia de la fotografía. Esta imagen ha inspirado a generaciones de fotógrafos, instándolos a buscar la belleza en lo cotidiano y a desafiar las convenciones establecidas. Su legado perdurará en cada instantánea que toma un artista callejero, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la capacidad de captar la esencia de un momento en el tiempo. Sin embargo, como cualquier obra de arte, Meudon no está exenta de críticas. Algunos pueden argumentar que su ambigüedad puede resultar desconcertante, mientras que otros elogian su capacidad para evocar emociones profundas y universales. En última instancia, la belleza de esta fotografía radica en su capacidad para provocar una amplia gama de interpretaciones y conectar con el espectador a un nivel emocional. En conclusión, Meudon de André Kerster trasciende las barreras del tiempo y del espacio para convertirse en un testimonio perdurable de la condición humana. Su impacto en la historia de la fotografía es innegable, inspirando a generaciones de fotógrafos a explorar nuevas formas de expresión visual. Así que la próxima vez que contemples una fotografía, recuerden el poder transformador de la imagen y cómo puede abrirnos los ojos a la belleza que nos rodea. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través del arte y la fotografía. Si disfrutaron de este video, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando el apasionante mundo del arte. Y recuerden, como siempre les digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos. ¡Hasta luego! Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.